establecen en la Ciudad de México, ya forman sus casas de comercio en Ciudad de México, y lo que hacen es que sus hijos los empiezan a dedicar, por ejemplo, a actividades agrícolas, o a que se dediquen a la jurisprudencia, o que sean sacerdotes, pero cuando quieren a alguien que se haga cargo de su casa comercial, traen a un pariente de España, generalmente a un sobrino, porque ellos pues llegan y hacen dinero en América, entonces tienen el dinero para traer al sobrino, y el sobrino, digamos, llega y lo forman en la actividad comercial con muchísimo rigor, con muchas exigencias, cosas que no tenían para los hijos, ¿no? Sino que con los hijos eran más laxos, ¿no? Y estos se transforman en sus sucesores en las casas comerciales, lo que hace que el rey siga teniendo mucha confianza en los comerciantes, porque están continuamente reclutando a sus parientes en España, cosa que no sucede con los mineros o con los hacendados, que eso sí se establecen en México y se hacen novohispanos, en cambio los comerciantes no, siempre están trayendo a los sobrinos, ¿no?, de la metrópoli, y por lo tanto están permanentemente vinculados a la casa familiar. Y eso también, por ejemplo, si ustedes van a España pueden ver los altares de las iglesias en toda España están llenos de plata y de oro que mandan estos comerciantes, ¿no?, y estos indianos a España, ¿no?, a sus casas. Durante la segunda mitad del siglo XVII, estos mercaderes intervienen cada vez más en los reales griegos, es decir, llevan más moneda y llevan más mercancías a crédito a los centros mineros, que son pues fundamentalmente Pachuca, ¿no?, Guanajuato, Zacatecas, Sombrerete, Durango e incluso Parral. Y aquí está también otro de los más importantes centros mineros en el siglo XVII, que es San Luis Potosí. San Luis Potosí tiene una grandísima producción de metales en el XVII. Entonces, aunque cae la producción de Zacatecas, aumenta notablemente la de San Luis Potosí. Y la de San Luis Potosí tiene una característica muy especial, porque ahí no solamente se produce plata, sino que esta plata sale mezclada con grandes cantidades de oro. Entonces esto hace que, aunque se haya creído, digamos, en los años 50, 60, hasta los 80, que la crisis de Zacatecas produjo una decadencia en la Nueva España, ahora se ha visto que no, que de ninguna manera, porque como bajaba, en la medida en que iba bajando Zacatecas, iba creciendo la producción de San Luis, la producción de Guanajuato, la producción de Tasco, ¿no?, la producción de Pachuca, de tal forma que no hay ninguna crisis, sino que al contrario, se da una gran producción de metales en el siglo XVII, y además siguen llegando los metales procedentes de los Andes, procedentes del Virreinato del Perú. Como aquí los mercaderes de Ciudad de México son el centro del comercio con Europa, que vienen los europeos por la plata, que es lo que más anhelan las naciones en esa época, porque, como les decía la clase pasada, la plata es el aceite de la maquinaria, de los intercambios, y por lo tanto del desarrollo, ¿no? A la medida que hay más intercambios, pues hay más demanda de bienes, y esto favorece la producción de bienes. Entonces, los ingleses, los holandeses, los franceses, los españoles están desesperados por entrar a América. Bueno, los españoles no, porque tienen el dominio americano, pero sí por luchar contra los contrabandistas para poder ser ellos quienes se lleven la mayor cantidad de plata. Y las otras potencias que no pueden entrar porque España tiene el monopolio del comercio americano, quieren penetrar a Hispanoamérica para llevarse la plata. ¿Y cómo lo hacen en esta época? Como les decía, ya no a través de la piratería, sino fundamentalmente a través del contrabando, ¿no?, gracias a que tienen estos espacios en el Caribe y en la parte norte de Sudamérica. Y por otra parte, pues estos mercaderes de México venden los productos europeos a Perú para poder conseguir mayor cantidad de plata, porque Perú en el siglo XVII y a principios del XVIII es el mayor productor de plata a nivel mundial, y ya en el XVIII lo destronan, España vuelve a ser el primer productor de plata. Y por otra parte tienen el comercio del galeón de Manila, ¿no?, que va a Manila precisamente, ¿no?, a las Filipinas, y de donde llegan, aquí está, miren cómo llegan de Cantón la mayor parte de los productos chinos, los textiles, la porcelana, ¿no?, y del resto de Asia los productos de lujo, como los marfiles, ¿no? Y esta es la ruta de ida, y aquí está la ruta de regreso, que llega hasta California y luego viene para acá. Entonces los peruanos están muy interesados en proveerse de los bienes orientales, de las manufacturas europeas. Los frailes difundieron mucho el miedo al demonio, ¿sí? Piensen ustedes, como les decía hace un rato, que los frailes eran
personajes que creían realmente en ese demonio medieval con cuernos y cola y trinche, ¿no? Y ese es el demonio que le enseñan a los indios. Y le dicen todo el tiempo a los indios, el diablo se va a aparecer cerca de las pirámides, cerca de los templos, se aparece en forma de sacerdote prehispánico. Entonces hay historias también muy conmovedoras, como la que rescata Pablo Escalante en su libro de Historia de la Vida Cotidiana, que creo que sí está en la bibliografía, en donde cuenta la historia de cómo en Tlaxcala un día los indios llegaron muy con los frailes, ¿verdad? Bueno, más bien, había un personaje que era un sacerdote prehispánico, que había sido sacerdote prehispánico, que salía a la calle un poco en desafío a la nueva iglesia, vestido como se vestía antes de que llegaran los frailes, masticando piedras de obsidiana, con los cabellos largos, el rostro pintado, y un día los indios corren al convento y le dicen a los frailes que han matado al diablo, que lo han logrado vencer y matar. Y cuando los frailes van a ver qué pasó, han matado al sacerdote, ¿no? Entonces hay toda esta transmisión del miedo al demonio que también nos habla de un proceso de transformación cultural pues muy intenso y de fenómenos cotidianos como este tan terrible que les acabo yo de describir. El rasgo más importante de la cultura novohispana ciertamente fue la negociación, ¿sí? O sea, los sujetos, al tener esta idea de un Dios siempre misericordioso, que se sacrifica en aras de todos nosotros, que escucha siempre y está dispuesto siempre a perdonar para restablecer el pacto, da origen a la posibilidad de negociar siempre ese perdón. Es decir, yo peco, me confieso y vuelvo a empezar mi relación, curo mi relación y vuelvo a empezar, ¿no es cierto? ¿Cómo? Pero yo hago una penitencia. Hay una penitencia, sí, la cumplo y vuelvo a empezar. O sea, en esta forma de actuar hay una conciencia mucho más indulgente de estos sujetos, o sea, sujetos que saben que la justicia divina siempre los va a perdonar, ¿no? O sea, finalmente la justicia divina es siempre misericordiosa, siempre le puedo rezar un poquito a Dios, pedirle que no sea mala onda, que me perdone, ¿no? Siempre puedo acceder a muchos otros atajos, además, para acceder a ese perdón, escapularios, ¿no? Rezos y objetos milagrosos que me permiten estar más cerca de ese perdón, ofrecer misas, O sea, el perdón es algo mucho más accesible en este mundo católico. Bueno, sí, los espacios para convalecer son espacios prácticamente siempre espacios de intimidad, ¿no? A veces pensamos que en la Nueva España, no, ya lo hemos dicho, o sea, hay un lugar común de decir, no, la sociedad novohispana fue una sociedad corporativa, donde todo era público, donde no había individuos, ¿no? Porque los sujetos tenían que pertenecer a corporaciones para tener representación. Y en realidad, si nosotros nos asomamos a muchas experiencias cotidianas, como es el caso de la enfermedad, descubrimos que por supuesto que hay individuos, que por supuesto que hay una noción de la vida privada importante, que por supuesto que hay experiencias propias de la intimidad, o sea, de eso que está en lo más profundo de los seres humanos y que es secreto muchas veces, ¿no? Son las curanderas quienes guían a los enfermos de esa sociedad en este proceso de autoconocimiento también, ¿no? ¿En qué sentido? En muchos procesos inquisitoriales se describe cómo, por ejemplo, llega una mujer que le dice a la curandera, me duele, no sé, me duele el estómago, me siento cansada, yo qué sé, tengo fiebre, ¿no? Esos son como los síntomas. Y la curandera la explora, la toca, ¿no? Que también eso es muy interesante, revisar cómo si hay una exploración del cuerpo, si se tocan los cuerpos, o sea, si se entran en contacto los cuerpos. A veces pensamos que en la Nueva España los cuerpos no se miran desnudos, por ejemplo, ¿no? Y esto no es verdad, o sea, la gente claro que mira su cuerpo desnudo, la curandera ve otros cuerpos desnudos y los otros son mirados por la curandera. O sea, sí hay una experiencia allí, obviamente, en donde el cuerpo es central. Y la curandera le dice, tienes este síntoma, este otro, lo que tienes es mal de madre. En el momento en que la curandera le da estructura
y nombra a todos esos síntomas de otra manera, ella le está dando significado a esa experiencia, a otro significado, a esas experiencias corporales aisladas. ¿Sí me explico? El mal de madre, por cierto, es el cáncer de la matriz. Pero en sus talleres van enseñando el arte de la imprenta a oriundos de la Nueva España, ¿no? A los criollos, ¿no? O también, por ejemplo, hay pruebas de que los indígenas también trabajaron en las imprentas para ayudar, ¿no? Por ejemplo, en Tlatelolco, para ayudar a la elaboración de los primeros libros, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en el transcurso del siglo XVII, ya los impresores que van a trabajar en Nueva España, algunos de ellos van a venir directamente de la península ibérica, ¿no? Van a ser españoles, y estos van a ir estableciendo sus familias, van a heredar las imprentas a sus hijos, y así se va a ir desarrollando poco a poco una especie de criollización, por así decirlo, de la imprenta novohispana, ¿no? Hablando de personajes, vamos ahora a ese punto, ¿no? ¿Quiénes son los libreros? Bueno, ya un poco he mencionado que los primeros libreros van a ser mercaderes, grandes mercaderes que comercian con todo tipo de mercancías, no se especializan únicamente en libro. Llegan a la Nueva España y con pedidos a veces ya concretos de las órdenes religiosas, de los conventos, los colegios que se están estableciendo, solicitan cierto tipo de literatura para establecer las bibliotecas, libros de texto que necesitan los estudiantes, ¿no? Digamos, así empieza el comercio del libro, ¿no? Estos comerciantes, obviamente que vienen, digamos, no, quizás algunos en representación de grandes imprentas o de grandes impresores, o ya están vinculados con libreros de Andalucía sobre todo, ¿no? O libreros en Francia, ¿no? Dependiendo depende mucho las redes, del tipo de redes, del capital que tenga el librero, ¿no? O sea, si es, por ejemplo, un librero pobre, ¿no? O con poca fortuna, pues no va a tener la posibilidad de acceder a crédito, ¿no? Para acceder al crédito hay que tener una cierta posición social. Entonces, por eso yo les decía que también eso, ver en dónde están ubicados, de dónde se abastecen, nos habla también de la riqueza o la pobreza del librero, ¿no? Un librero que se abastece de almonedas públicas de libro usado, pues es porque no tiene tantas facilidades de acceder a crédito como para comprar libro importado, novedades, ¿no? Entonces eso también es un elemento interesante. El nuevo edificio se construye en 1773, o se estrena por esos años, y para ese momento ya la biblioteca palafoxiana ha duplicado su acervo, ¿no? Tenía más o menos 12,000 volúmenes, el 70% en latín. O sea, eran bibliotecas académicas, si queremos llamarlos de alguna forma, ¿no? Y también manda construir Fabiani Foro toda la estantería, ¿no? Que es lo que desde el punto de vista estético, ¿no? La palafoxiana es muy hermosa, han tenido oportunidad de visitarla. Y bueno, toda la estantería con cajones con rejas para que no se robaran los libros. Entonces arman una flota que su objetivo es conquistar Santo Domingo, pero ahí fracasan. Entonces no saben qué hacer, entonces se dirigen a Jamaica, que está mal defendido, y sí lo conquistan. Graciosamente la población más fuerte que hay en Jamaica son los esclavos de los españoles y los cimarrones, y estos después tienen años de lucha contra los franceses. Also los españoles logran
a instrumentalizar a esta gente, contra los ingleses, perdón, y instrumentalizar a esta gente, pero sea como sea, los ingleses se establecen en Jamaica. Y en Jamaica, ahí en el mapa solo está Kingstown, pero hay otro puerto al principio, no muy lejos, más importante, que es Puerto Royal, que es el centro durante décadas de la piratería inglesa después. Entonces hay dos centros de piratas, Tortuga de los franceses y Kingston en Jamaica de los ingleses. Y a partir de ahora la piratería, eso es la gran diferencia a lo anterior, se hace endémica en el Caribe. Es decir, los piratas no salen y regresan a Europa, sino hacen la guerra en el Caribe mismo. Claro, después tienen sus conexiones con Europa, pero ellos viven allí, ¿no? Y eso hace el problema mucho, su poder crece mucho con eso. A partir de allí hay una cierta inmigración de portugueses a Brasil. Tienen que pensar siempre que Puerto es muy chiquito, que tenía más o menos 1 millón de habitantes en esa época. Y tenía todo ese imperio de posiciones en todo el mundo y les faltaba siempre gente. Pero en Brasil lograban atraer más colonos porque allí también les dieron tierras y todo eso, mientras que a Asia van sobre todo soldados y comerciantes y funcionarios de la corona. Todo eso es un capítulo de historia fascinante, si quiere uno, y muy complejo. Como intenta controlar el comercio, la corona portuguesa con Asia, hay muchos portugueses que abandonan las posiciones de portugueses y van al interior de los países. Pero Herédica dice que la mayoría de esos piratas del siglo XVIII, de los años 10-20, provienen de motines en que se rebelan contra el trato que reciben en los barcos. Y eso, un motín, bueno, puede uno decir que se hacen el motín desde el principio porque son criminales y quieren convertirse en ladrones, pero allí Herédica ve más cerca la relación a un cierto rebeldía social para que los induce hacia el motín y después convertirse en piratas ya es la declaración de guerra a la sociedad. Para crear esta forma de indagatoria en causas de fe, que era una cuestión exclusivamente, digamos, del mundo católico en este afán de consolidar una sola religión, ¿no? y de evitar todo lo demás. En ese sentido, tanto el nombre como los procedimientos, como el estilo, muchas cosas de las que vamos a hablar ahora, son exclusivamente, digamos, del catolicismo. Por otro lado, como lo decía, el modelo de Inquisición española, que va surgiendo en estos años 78 a 88, va a ser copiado por otras monarquías con relativo éxito. El más notable es el de Portugal y se crearán, también después España va a aumentar su jurisdicción sobre Nápoles y sobre Sicilia, y Roma, digamos, para contrarrestar esto, va a tratar de consolidar las instituciones que tenía, crear una nueva Inquisición ya más institucionalizada en Roma, que va a intentar llevar a distintos lados, casi con toda la resistencia natural de la mayoría de los obispos católicos. ¿Qué va a ocurrir en la zona oriental, donde están todas estas, digamos, donde también había o siempre hubo un cuidado de la ortodoxia, generalmente en algún tiempo a manos del propio emperador y después delegado a los obispos? Va a haber una resistencia siempre a esto. ¿Por qué van a resistir siempre? Digamos, el que Roma quiera crear una institución controlada o dirigida por ella, pero también porque los obispos mismos van a reclamar siempre la capacidad que tienen de juzgar las causas de fe. Generalmente son averiguaciones que llevan 5, 10, 15, 20, 25 años. ¿Y por qué la Inquisición no actúa contra esos sujetos? Por muchísimas razones. Puede que actúe, pero no actúa tan decisivamente. Por ejemplo, en el siglo XVIII hay muchos sujetos a los que se les dan como sustitos, ¿no? Tienen un proceso bastante grande armado contra él y se sabe que ese sujeto que ha pronunciado palabras y demás también tiene libros prohibidos. Bueno, un día se le hace una visita a su casa
de parte de la Inquisición para registrarle su biblioteca y decomisarle libros prohibidos. No se le dice nada más, se le quitan sus libros, se le amonesta, se le regaña, fin del asunto. Pero el sujeto ya sabe que alguien lo acusó y que tiene un expediente en la Inquisición. Y no sabe ni quién lo acusó ni qué hay en ese expediente, pero ya sospecha que puede haber algo más que una denuncia de tener libros prohibidos. Depende ahí qué tan tranquila tenga la conciencia. Y es que la Inquisición juega mucho con eso, ¿no? Crear un poco en las personas esa sensación de que hay una vigilancia por ahí permanente. Entonces, esto explica, digamos, por qué a veces los procesos, o muchas veces los procesos duran tanto. En el caso, por ejemplo, de los judaizantes portugueses, los procesos se fueron armando durante mucho tiempo, sobre todo en las décadas de los 20s y 30s, pero solamente en los 40s, cuando hubo la coyuntura propicia, la Inquisición decidió actuar contra todas esas familias portuguesas, ¿no? No sé si ustedes conocen más o menos cómo ocurrió la famosa expulsión, pero se hizo en un día, ¿no? Venía un visitador especial de España y actuó en acuerdo con el propio virrey y el arzobispo, pero fue todo en un día. Ordenaron el arresto de todos los jesuitas en sus respectivos colegios, su encierro, digamos, dentro de esos lugares, la prohibición de que salieran hasta que pudieran ser embarcados, llevados a Veracruz para embarcarlos hacia España, ¿no? Fue una noticia que sacudió desde luego a las poblaciones donde había presencia jesuita, pero lo más sorprendente es que el virrey de inmediato, para tratar de acallar las posibles opiniones en contra y demás, publicó un bando en el que prohibía a todos hablar en pro o en contra de la medida. O sea, no se podía ni siquiera decir que estaba bien, era una prohibición para que nadie opinara sobre los asuntos, ¿no? Incluso decía ese bando, para que sepan los vasallos del rey de España que nacieron para obedecer y callar y no para opinar sobre los altos asuntos del soberano. La prohibición no podía ser más tajante, ¿no? Esa fue la prohibición del virrey. Pero resulta que empezaron a aparecer libelos, escritos, opiniones, unos pasquines. Empezaron a haber también denuncias, ¿no? De gente que sabía que llegaban de oídas y decían, hay gente que está hablando a favor de los jesuitas, diciendo que Dios va a castigar al visitador y al virrey, que van a venir presagios terribles por haber expulsado a los jesuitas, etc. Y entonces el virrey dice, estas parecen ser cosas de Inquisición, que la Inquisición publique un edicto prohibiendo todo esto, ¿no? Y entonces le manda la carta a los inquisidores y les dice, señores, he resuelto que manden ustedes un edicto prohibiendo todo esto que está circulando y atacando a las autoridades que participaron en la expulsión. Y por estar hablando de presagios y de todo esto, entra dentro del Santo Oficio, así que sería conveniente un edicto que lo prohibiese.